noches, queridos hermanos y amigos. Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro virtual de la iglesia en calle Salcedo 1066 Wilde. Lo hacemos a través de este medio por la pandemia, pero estamos conectados y queremos compartir con vos el mensaje de salvación, el mensaje que es de la palabra de Dios, que son las buenas noticias que Cristo ha venido a este mundo a morir en la cruz por vos y por mí, para poder limpiarnos de todo pecado y darnos así la salvación. En esta noche nuestro hermano Pablo Aval va a compartir del mensaje de la palabra de Dios. Por eso te invitamos a que puedas escuchar atentamente la voz de Dios en esta noche. Vamos a orar y después sí escuchamos el mensaje. Señor amado, gracias por esta noche donde podemos escuchar tu palabra y compartir con nuestros amigos y familiares del mensaje de salvación. Ponemos en tus manos a Pablo, que nos va a compartir este mensaje, que es el mensaje de tu palabra, Señor, y lo ponemos en tus manos, así como a todos los que están escuchando a través de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas noches a todos los que me están escuchando y quisiera en esta oportunidad compartirles la palabra de Dios, y para esto vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 13 y 14, que dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas son palabras que salen de la boca del mismo Señor Jesús, y en esta ocasión era durante lo que se denomina el Sermón del Monte o de la montaña. Y el Señor Jesús quiso dejar bien en claro a aquellos que lo estaban escuchando que la vida es como que hay dos caminos, y son dos caminos totalmente distintos uno del otro, diciendo de que hay un camino que es ancho, espacioso, por el cual van muchas personas, y este camino lleva a la perdición. Y hay un camino angosto, el cual él aconseja y ordena entrad, porque es un verbo en imperativo, y dice que este camino es un camino angosto y que son pocas las personas que transitan por él, y que es un camino que lleva a la vida. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras o con estos dos caminos? Justamente en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Justamente el Señor Jesús dijo que Él es Él, diciendo de que no hay otro camino. Él es el camino. Y también que Él es la verdad. No hay otra verdad, que es la verdad de Dios. Dice, y que también es la vida. Y justamente todos aquellos que transitan por este camino ancho que lleva a la perdición son aquellos que nada tienen que ver con la verdad de Dios, con la verdad del Señor Jesús. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda, quiere decir toda clase, no excluye nada, impiedad e injusticia, si quieren llamémoslos pecados, de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Lamentablemente el hombre siempre quiere tener su propia verdad, sin importarle la verdad de Dios. Y justamente, si hay algo que el hombre hace, es contrariar a Dios. Y en este de contrariar a Dios, busca su propia verdad sin importar a Dios, sin importarle lo que piensa Dios o la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es de que todos somos pecadores.
porque dice acá toda clase de injusticia y de impiedad. Mentir es un pecado, insultar es un pecado, envidiar es un pecado, y esto ofende a Dios. Y ante Dios, que es una verdad, dice también la Escritura, que por cuanto todos pecaron, todos cometimos un pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, seguramente el hombre siempre busca caminos alternativos por su propia forma de pensar. Busca caminos que puedan calmar su conciencia, pero en definitiva no importa que sean distintos caminos, están en ese camino ancho que lleva a la perdición. Porque cuando uno miente, miente con el afán de lograr una ventaja a través de una mentira. Ese es el propósito. Por más que a veces se le quieran llamar mentiras blancas. Porque cuando uno insulta a su prójimo, lo está hiriendo. No solamente nosotros somos de catalogar los pecados en cuanto, digamos, a lo escandaloso que pueda llegar a ser el pecado. Hablamos de violaciones, hablamos de robar, de matar, que de ya son pecados. Sin embargo, para Dios todos son pecados. Ya sea mentir, insultar, envidiar, codiciar a la mujer del prójimo, aunque sea en el pensamiento, porque lo dijo el Señor Jesucristo. Y eso es quebrantar la ley de Dios. Y quebrantar la ley de Dios en un solo punto hace de que toda la ley sea quebrantada. Ahora, esta es una verdad de parte de Dios y que el hombre trata de no tenerla en cuenta y buscar su propia verdad. Entonces, no importa la forma de pensar, el criterio que cada uno tenga o el camino que cada uno quiera elegir. Lo que sí importa ante los ojos de Dios es que van por ese camino ancho que lleva a la perdición. Y ese es el destino de la eternidad, ese es el destino eterno de todos aquellos que van por este camino. Por eso el Señor Jesucristo le dice a sus oyentes: entrad por esta puerta estrecha, por este camino angosto que lleva a la vida eterna. Y dice también en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Con lo cual, no importa la excusa que cada uno de nosotros podemos poner delante de Dios. Estando en pecado, dice la palabra que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por este camino ancho seguramente está transitado por personas malvadas, con muchas malas intenciones, y también personas que se creen moralistas, y que están transitando por este camino porque no van a la verdad de Dios. Justamente van con su propia verdad y creen que capaz pueden lograr la misericordia de Dios a través de buenas obras. Justamente la Biblia dice que la salvación no es por obras. ¿Y qué quiere decir esto entonces? ¿Que Dios es un Dios tirano? No, Dios es un Dios justo, de justicia, no como la justicia de los hombres. Dios es un Dios de amor también. Y Dios es un Dios de santidad. Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es de que el hombre está en pecado, de que el hombre ha ofendido la justicia de Dios y que el hombre está en deuda para con Dios. Y el hombre tiene que saldar esa deuda para con Dios. Ahora, ¿cómo la salda? Transitando por su propio camino, con su propio criterio, haciendo buenas obras. No, justamente hay que escuchar lo que Dios demanda y lo que Dios declara en su verdad, para que podamos transitar por este camino que es el Señor Jesucristo, que nos lleva al Padre y es el camino que nos lleva a la vida. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios tiene el deseo de que todos los hombres se salven. Dios no es un Dios tirano. Dios no es un Dios que quiere castigar al hombre. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de justicia. Entonces, el que realmente tiene que ser castigado, va a ser castigado si no cumple con el propósito y con la verdad de Dios. Ahora, Dios quiere que todos sean salvos y Dios quiere que todos tengan el conocimiento de la verdad. Y justamente la verdad, ¿quién es? Es Dios.
No es la verdad del hombre, o como la quiere contar el hombre, o como la quiere contar de acuerdo a su perspectiva, porque si no hay distintas clases de verdades. Una sola es la verdad, y ese es el Señor Jesús. Ahora vamos a leer también en 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y acá está hablando también de cuál es el deseo de Dios. Dios no quiere de que el hombre perezca. Dios no quiere de que los hombres vayan por ese camino ancho, separados de Dios, en sus propios criterios y vayan a la perdición. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Justamente se arrepienta de su pecado y se arrepienta de su maldad y Dios quiere que realmente el hombre no tenga una religión con Dios, sino una relación de vida que es totalmente distinto. Vamos a ver lo que dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? O podríamos decir del pecador. Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Son dos preguntas que se hace aquí. Y la primera pregunta es, ¿quiero yo, dice Dios, la muerte del pecador? Y esta es una pregunta que tiene una respuesta. No, Dios no quiere la muerte del pecador. Y la segunda pregunta es, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos, justamente de los caminos que estábamos hablando? De los caminos que cada uno busca. Dios quiere que el hombre se aparte de esos caminos que nada tienen que ver con la verdad de Dios. Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor, de justicia. Es un Dios misericordioso. Pero Él quiere que los hombres transiten por el camino que corresponde, es el camino que Dios estableció. Entonces, el deseo de Dios es que los hombres puedan llegar al conocimiento de la verdad, a conocerlo a Él, a tener una relación con Él, una vida de experiencia con Él. No es cuestión de conocerlo intelectualmente nada más, sino de tener una experiencia en el interior de uno con la vida de Dios. Que realmente sea Dios que está en tu vida guiándote, quien sea el que está guiando las riendas de tu propia vida. Pero lamentablemente el hombre es egoísta y no quiere hacerlo. Quiere dar libertad a lo que siente en su interior, en su corazón, sin importarle la verdad de Dios. Pero acá Dios es justo y Dios está advirtiendo, como dijo el Señor Jesucristo, ese es el camino ancho por el cual van todos, la mayoría, pero eso es un camino de perdición. Ahora bien, miren cómo le importa a Dios que el hombre se salve, porque no se desentendió Dios del hombre, sino que aunque nosotros pecamos y aunque nosotros insultamos el orden de Dios, y aunque nosotros le dimos la espalda a Dios, y aunque nosotros nos escapamos de Dios, y aunque nosotros queremos hacer a veces de nuestra vida lo que queremos, sin importar las consecuencias, pero se van a pagar, Dios no es un Dios tirano, sino que es un Dios de misericordia. Dios quiere que el hombre realmente le conozca a Él. ¿Y qué hizo Dios? Justamente, miren, vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Justamente murió Jesús en la cruz del Calvario porque dice que Él en aquella cruz cargó con los pecados de toda la humanidad. Y como les dije anteriormente, Dios es un Dios de justicia, no como la justicia del hombre. Y Dios no podía pasar por alto la deuda que tiene el hombre con sus pecados. No lo puede pasar por alto, porque eso produjo un vacío. Y ese vacío no puede quedar así, sino que tiene que estar lleno de justicia.
Y el hombre no puede pagar con buenas obras, porque no es una cuestión de cantidad, más obras buenas que obras malas. No puede el hombre por sí mismo presentarse a Dios con sus obras y declararse justo, porque ya lo dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. ¿Cómo es que Dios entonces puede lograr de que el hombre pueda ser justificado? De que el hombre no pueda ser hallado culpable, aunque lo es. De que el hombre pueda ser justificado, no importa los pecados que haya cometido. ¿Cómo lo puede lograr Dios? ¿Cómo lo ha logrado? Justamente lo logró a través de la cruz del Calvario, con la obra que hizo el Señor Jesucristo en esa cruz. Para pagar esa deuda impagable por parte del hombre, de la humanidad, el Señor Jesucristo vino al mundo. Por eso en el Evangelio de Juan, y vamos a leerlo, capítulo 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es increíble cómo a veces las personas piensan de que Dios es un Dios que viene a poner límites en la vida de las personas. Aburrimiento, a no darle libertad. Y justamente Dios vino a darle libertad al hombre. A liberarlo de esa condenación eterna. Y no es la verdad del hombre, de pensar de que somos libres y hacemos lo que queremos. Porque al solo momento de entrar en una falta ya estamos en deuda. Y esa deuda nos va a seguir de por vida. Y más delante de Dios, que Él todo lo ve. Por eso no vino el Señor Jesucristo a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y por eso murió en la cruz del Calvario. Y para poder saciar la justicia de Dios, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por vos y por mí. Y entregó su vida y derramó su sangre preciosa, entregando su propia vida en aquella cruz del Calvario. Esa acta que estaba escrita contra nosotros y nos condenaba por nuestros pecados, Dios mismo la tomó y la puso en la cruz del Calvario y la clavó para que Cristo cargara con nuestras culpas. Dice, el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Ahora bien, ¿qué quiere Dios entonces de nosotros? ¿Qué quiere Dios de la humanidad? ¿Qué quiere Dios del hombre y de la mujer? Que nos arrepintamos de nuestras obras, de nuestros pecados. Dice en la carta que escribió Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Justamente es lo que Dios quiere, un corazón arrepentido. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? Significa dar un giro de 180 grados. Ya no hacer más lo que a mi criterio, a mi forma de pensar, a mí me place, sino en buscar la verdad de Dios y hacer lo que Dios ordena y lo que Dios manda. Que todos los hombres se arrepientan de sus pecados y de sus caminos y que acepten a Cristo como único y suficiente Salvador. Qué diferente sería este mundo si toda la humanidad arrepentida se humillara delante de Dios y empezaran a hacer las obras que Dios demanda de cada uno de nosotros. Esas obras que Dios puede realizar en nuestras vidas cuando Dios está gobernando nuestras vidas. Cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones. Yo no sé qué pasa por tu mente o cómo te sentís delante de Dios. Miren, hay un himno que se canta en nuestras iglesias que dice, regocíjese el que siente el pecado abrumador. ¿Qué quiere decir esto? Significa de que si vos te sentís pecador, eso es un buen síntoma. Porque esto quiere decir de que te estás dando cuenta
de que estás en falta delante de Dios y que necesitas de su perdón. No importa por qué camino hayas transitado. Mirá, no importa el pecado o lo que haya sido tu vida. A Dios lo que le interesa es un corazón quebrantado y arrepentido. Así como en aquella oportunidad una mujer había sido encontrada en el mismo acto del adulterio y todos aquellos judíos habían agarrado a esta mujer y la llevaron allí donde estaba el Señor Jesús y le dijeron al Señor Jesús, encontramos a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Y según la ley había que apedrear a la mujer y también al hombre, pero miren lo que habían hecho, habían llevado nada más que a la mujer. Y por esta mujer estaba allí a punto de ser apedreada y de pagar con su propia vida su pecado de adulterio. Y todos estaban esperando la respuesta del Señor. Le decían, ¿qué vamos a hacer? Miren, le decían, mira al Señor Jesús, encontramos a esta mujer y la ley de Moisés demanda. Y el Señor, escribiendo así en tierra, no dice la escritura que estaba escribiendo, dice, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Los puso contra la pared, porque nadie estaba libre de pecado. Entonces, como el Señor Jesús es un amoroso, y los puso contra la pared, ellos se dieron cuenta de que eran pecadores. ¿Y qué hicieron? Cada uno tiró esa piedra que tenía allí escondida y se fueron. Y quedó aquella mujer sola, seguramente con mucho miedo y temor, porque casi paga con su propia vida ese acto de adulterio que había cometido. Y se le acerca amorosamente el Señor Jesús y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan, los que te acusan? Y ella dice que se fueron. Y él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el amor misericordioso que Dios ofrece. Hoy es la oportunidad que vos tenés de dar un giro de 180 grados en tu propia vida, arrepintiéndote de tus pecados, aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador, dejando de que esa sangre que derramó ese inocente Hijo de Dios en la cruz del Calvario limpie lo que nada puede hacer. Lo que nada puede limpiar tus pecados lo puede hacer la sangre de Cristo. Y para eso Él entregó su propia vida. Y no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que dice también la Escritura que al tercer día resucitó de entre los muertos. Porque así también aquellas personas que habiendo creído en Cristo experimentan la muerte, van a poder resucitar cuando el Señor Jesús venga a buscarnos. Porque todo tiene un tiempo y todo tiene un límite. Esta vida tarde o temprano se acaba, tanto en la vida de cada uno como para cuando Dios diga basta para este mundo. Entonces ahí todos tendrán que dar cuenta delante de Dios. Dios es un Dios de amor y Dios de misericordia. Y Él, mientras el hombre vive, tiene la oportunidad de poder reconciliarse con Dios, de poder aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador, de poder entrar por esta puerta que es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Dice que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Porque Dios tiene el poder también de que no importa lo que hayas hecho en tu pasado, si te arrepentís y aceptás a Jesús, Él te da una nueva vida. Él te da un nuevo nacimiento y te da una oportunidad para que todo lo que vivas en esta vida, tomado de la mano de este Salvador que es el Señor Jesucristo, lo puedas hacer seguramente con penas, con problemas, pero con gozo y sabiendo de que el camino este angosto por el cual estás transitando te lleva a la vida eterna. Dios quiera de que puedas aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Te invito en esta noche, en esta oportunidad, en el lugar donde vos te encontrás,
a que tengas un encuentro con Dios, a que le abras tu corazón, sincero, a que te arrepientas. Y vos me vas a decir, ¿qué tengo que hacer? Dice, lo hemos leído recién, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo puedes hacer, es tu voluntad. Allí donde estás, podés pedirle a Dios perdón por tus pecados y que Cristo entre en tu corazón y que esa sangre de este inocente y justo Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario te pueda limpiar de todos pecados. ¿Querés hacerlo? ¿Querés tener este encuentro con Dios? Allí donde estás, ahora mismo podés hacerlo. Es una oración simple y sencilla, pero profunda. Tiene que ser de corazón. Y vas a tener una nueva relación con Dios. No una religión, una nueva relación de Dios, una experiencia de vida. Si lo hiciste, te quiero decir, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a aquellos que estamos transitando por este camino angosto que es el Señor Jesucristo. Bienvenido a aquellos que un día vamos a estar en la misma presencia de Dios. Y si no lo hiciste, te quiero advertir que estás corriendo un serio peligro. Porque tarde o temprano la muerte va a golpear tu vida. Y si no rendiste cuentas con Dios, ya no vas a tener ninguna otra oportunidad. Vas a tenerlo a Dios delante tuyo, o vas a estar, mejor dicho, delante de la presencia de Dios, ya no como un Dios que te va a ofrecer la vida eterna, sino con un Dios que te va a juzgar y que por el justo juicio de Dios te va a decir que tenés que ir a la eterna condenación, porque no aceptaste la oportunidad de aceptar a su Hijo Cristo como único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga y buenas noches para todos. Amén. Tuvo que ser por amor que Jesús dejó su gloria para venir a nacer en esta tierra entre la escoria. Por amor tuvo que ser que abandonando su cielo, nació, vivió y padeció en este mísero suelo. Porque el Padre lo envió siendo tan limpio y tan puro, para redimirme a mí, siendo un pecador tan duro. ¿Por qué tuvo que nacer en un humilde mesón? Para llevarme a la gloria, para ofrecerme el perdón. Él era el Hijo de Dios, eterno y omnipotente. Por eso pudo venir y convivir con la gente. Por amor pudo llegar a perdonar mis agravios y por amor caminar del pesebre hasta el Calvario. El Cordero que sufrió
Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de este encuentro, esperamos que hayan podido disfrutarlo y por sobre todas las cosas tomar la decisión más importante de la vida, que es creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Vamos a terminar con una oración y después vamos a dar algunos anuncios para la semana. Dios amado, te agradecemos una vez más por haber escuchado tu palabra y gracias por Pablo que nos compartió el mensaje. Ponemos en tus manos a nuestros amigos, familiares que aún no te conocen para que puedan ser salvos por la sangre de Cristo. Señor, te damos gracias por tus bendiciones y ponemos toda esta semana en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, los anuncios para esta semana, para que podamos seguir compartiendo las reuniones. El día miércoles tendremos la reunión de oración y de estudio bíblico a las 20 horas, la que hacemos a través del Zoom de la iglesia, así que están todos invitados a conectarse. Luego, el día domingo, vamos a tener las actividades normales, la escuela bíblica a las 10 de la mañana para adultos, con Fernando, que estamos estudiando la carta a los Filipenses, y a las 11 de la mañana la clase bíblica de jóvenes, también por Zoom. Luego por la tarde a las 19 horas la cena del Señor, también a través de Zoom. Y a las 20 horas, como en esta noche, la reunión para escuchar la palabra de Dios y compartir con los demás para que puedan escuchar de la palabra y puedan también acercarse a los pies del Señor. Bueno, hermanos, nos despedimos. Saludos a todos y Dios les bendiga ricamente en esta semana.